Bueno, voy a empezar a leer despacito. Capítulo 71. Cabezas rodando. Ya habían terminado las tareas más urgentes de la imprenta y les habían dado de comer a todos. Germain y Jem habían regresado de sus rondas con 2 hogazas de pan del día anterior que habían adquirido en la panadería y un cuenco de fricandó de gambas de la taberna de la señora Wharton. La señora Wharton dice que quiere que le devolvamos el cuenco, mamá, comentó Germain, consciente de su dignidad como portador de las palabras impresas. De la palabra impresa. Creo que comeremos melonas esta noche. Es temporada, y si son buenos compraré otro para que se lo lleves cuando le devuelvas el cuenco, lo tranquilizó Marsali. Ahora los pequeños ya han comido. Dormirán 1 o 2 horas. Tú y Jem vigilad a Mandy mientras nosotras nos vamos de compras y os prepararé pastel de carne para la cena. A Mandy le molestó que no le permitieran ir al mercado con las chicas grandes, pero se calmó bastante cuando le dieron su propio componedor y una bolsa de tipos con los que deletrear palabras, así como la seguridad de que la tía Marsali imprimiría lo que fuera que compusiera en una página de papel y que luego podría conservar. Y si alguno de vosotros intenta deletrear palabrotas, se lo contaré a vuestros padres y no podréis sentaros durante 1 semana, señaló Brianna a Jem y a Germain. Este último levantó la mirada en un gesto hipócrita, como si el comentario lo hubiera ofendido. Jem, en cambio, no se molestó. Se limitó a levantar las cejas y a mirar a su madre. Ella ya conoce todas las palabrotas que conozco yo, aseguró. ¿No será mejor que supiera escribirlas correctamente? Familiarizada con las técnicas que usaba Jem, Brianna se negó a que éste la arrastrara a una discusión filosófica y en cambio le palmeó la cabeza. No le des ideas. El pescado lo último, dijo Marsali, mientras se dirigían hacia el paseo marítimo. Las verduras y la fruta suelen llegar temprano por la mañana, así que tendremos que conformarnos con lo que encontremos a esta hora. Pero los pescaderos no tienen los mismos horarios que los agricultores. Los barcos llegan cuando han logrado una pesca decente, así que todavía tenemos buenas posibilidades. Además, con este clima no nos conviene tener el pescado encima más de lo necesario. Fergus había regresado a casa con un saco de patatas y una riestra de cebollas antes del desayuno, estas últimas entregadas como pago por alguno de sus clientes. Había grandes reservas de judías y arroz en la despensa. Por ahora tenían la intención de buscar en los puestos cualquier cosa que estuviera fresco, mientras disfrutaban del aire y del sol. A pesar de la hora, el mercado seguía concurrido, pero no atestado, como probablemente había estado al alba. Avanzaron entre tenderetes y carromatos y los gritos de los vendedores que trataban de librarse de sus últimas mercancías para volver a sus respectivas casas, olfateando la mezcla de aromas que dependían las flores, los ajos, las calabazas de verano y el maíz tierno bajo el calor del sol.
¿Cuánto pides por el Quingombó? Le preguntó Marsali a un joven caballero que acababa de llegar de la granja, a juzgar por su blusón y su delantal. Un penique el manojo, respondió él. Levantó un manojo atado con una cuerda y se lo acercó a la nariz. Son frescos, recogidos esta misma mañana. Y por el aspecto que tienen, los has traído hasta aquí debajo de varios sacos de patatas, repuso Marsalí tocando en actitud crítica un objeto verde y magullado. De todas maneras, para el gumbó servirán. Te diré una cosa, me llevo 3 por un penique. Así volverás antes a tu casa. 3 por un penique, dice. El joven agricultor se tambaleó y se llevó a la frente el dorso de la mano, en un gesto dramático. Señora, ¿quiere arruinarme? Es tu decisión, ¿no? Contestó Marsalí disfrutando del espectáculo. Es un penique más de lo que obtendrías si no los vendes, y no creo que lo consigas, considerando lo aplastados que están. Las niñas, que claramente ya habían visto a su madre regatear con los vendedores hasta cansarlos, estaba pasando el peso de un pie a otro y mirando a su alrededor en busca de algo más interesante. De pronto Felicité se animó. Mamá, ha llegado un nuevo carro y trae melones. Marsalí soltó de inmediato el cuestionable Quingombó y corrió tras sus hijas, que se habían adelantado para ponerse en el mejor lugar cuando el carro se detuviera. Lo siento, le dijo Brie al joven agricultor en tono de disculpa. Tal vez luego. Farfulló el joven, que de todas maneras ya se había dado la vuelta y estaba cogiendo un manojo de alicaídos cebollinos en una mano y otro de Quingombó en la otra, mientras gritaba «Gumbo para esta noche» a un par de compradoras que se acercaban con sus cestas semivacías. Las personas, sobre todo mujeres, aunque había unos pocos hombres que eran aprendices o cocineros, a juzgar por las manchas de grasa de sus atuendos, estaban congregándose con rapidez, tratando de ser las primeras en echar mano a los melones. Joanie y Felicité habían conseguido un buen sitio junto a la puerta trasera del carro, donde el hijo del melonero estaba vigilando la mercancía. Marsali y Brie llegaron a donde estaban las niñas justo a tiempo para impedir que una mujer corpulenta con un sombrero las apartara de un empellón. Briana se ubicó apretando con firmeza el trasero contra el carro y se dispuso a repeler a la competencia. Mientras las niñas se paraban de puntillas a su lado, olfateando en éxtasis, la propia Brie inhaló profundamente y soltó un involuntario gemido de deleite. El olor de un centenar de melones maduros y recién cosechados la estaba mareando. Marsali la imitó y movió la cabeza de un lado a otro, al mismo tiempo que le sonreía a Briana. Este olor marea, ¿no? Pero sin perder más tiempo en regodeos sensuales, puso una mano sobre el huesudo hombro de Giovanni. ¿Recuerdas cómo te enseñé a elegir un melón maduro, Anigan? Sí, dándole un golpe, respondió Giovanni, aunque dudando. De todas maneras, extendió la mano y golpeó con delicadeza una de las siluetas esféricas. ¿Este está bueno? Marsali le dio unos golpecitos al mismo melón con fuerza
y negó con la cabeza. Este lo compraría si quisieras guardarlo unos días, pero si buscas uno que te sirva para la cena. Sí, eso buscamos, corearon las niñas. Marsali le sonrió y le dio a Felicite unos ligeros golpecitos con los nudillos en la frente. Debería sonar así, dijo, no a hueco, sino a que lo que hay dentro es más blando que lo que hay afuera. Joanny rió y dijo algo en gaélico que Brianna interpretó como una especulación sobre si su hermana tenía la cabeza llena de avena. Sus propios reflejos maternales la hicieron insertar la cadera en medio de las dos hermanas para evitar que se desencadenara una batalla campal, y luego extendió la mano hacia el carro, cogió un melón al azar e invitó a Joanny a que lo examinara. 10 minutos de regateos y caos controlado más tarde salieron del tumulto, cargando entre todas con 8 melones de primera calidad. Adquirieron el resto de las verduras y de la fruta, sin incidentes dignos de mención, y después de echar un vistazo a su acalorada y visiblemente bochornada comitiva, Marsali declaró que se sentarían junto al río y comerían uno de los melones como recompensa por sus esfuerzos. Brianna, que llevaba un cuchillo en el cinturón, hizo los honores y un bendito silencio descendió sobre ellas, tan solo interrumpido por los ruidos de los sorbos y de las semillas al ser escupidas. La atmósfera era líquida, la ropa se le pegaba a la piel y la transpiración formaba gotas que descendían desde el pelo, que llevaba atado en la nuca y le bajaban por el mentón. ¿Cómo lo hace la gente para vivir en este sitio de verano?, preguntó mientras se limpiaba la cara con la manga y extendía la mano para coger otra tajada de melón. Marsali se encogió de hombros en actitud filosófica. ¿Cómo lo hace la gente para vivir en invierno en las montañas?, contraatacó. El sudor no es peor que la congelación. Y en este sitio hay bastante comida todo el año. No se tiene que subsistir a base de carne de venado al que uno ha matado 6 meses antes, ni quitar excremento de ratones del maíz que se haya podido rescatar de las ardillas. Tienes razón, admitió Brianna, aunque se me ocurre que el ejército consume buena parte de las provisiones, ¿no? Con un movimiento de la cabeza señaló a una columna de soldados continentales que marchaban por la calle con sus mosquetes al hombro en dirección al campo de maniobras situado al borde del pueblo. Marsali saludó con un gesto al oficial que estaba al frente de la columna, quien se quitó el gorro y le hizo una reverencia al pasar. Me siento bastante más segura con ellos aquí, y por mí que cojan lo que deseen. Algo en el tono en que lo dijo hizo que Brianna notara un cosquilleo en el cuero cabelludo, y de pronto recordó el incendio de Filadelfia. Su madre decía que nadie sabía si había sido un accidente o... Alejó el pensamiento de la mente. ¿Habéis tenido muchos problemas? Con los lealistas, quiero decir. ¿Podemos abrir otro, mamá? Por favor. Joan y Felicite tenían la cara brillante del jugo del melón, pero miraba al resto con expresión de hambre. Hablando de Roma, murmuró Marsali, pero no a sus hijas. Tenía los ojos clavados en un par de hombres que habían salido de una taberna que estaba al otro extremo de la calle.
Eran jóvenes pero adultos y parecían trabajadores. Estaban vestidos con ropas ásperas y sucias en los bordes, y uno de ellos llevaba una bolsa de lona sobre el hombro. Una vez fuera de la taberna hicieron una pausa, levantaron la mirada y Briana se dio cuenta de que estaba examinando el cartel, que consistía en un pedazo de lona clavado sobre el original. En la lona se veía un dibujo bastante torpe de un soldado con una peluca blanca y las charreteras enormes, con grandes lazos de encaje amarillo y una leyenda que informaba a los viandantes de que la taberna se llamaba General Washington. A ver, perdón, si tienen oportunidad de... ¡Ay, gracias! Gracias, Blanquita, gracias. Voy a seguir leyendo. Bri apenas tuvo tiempo de preguntarse cuál habría sido el nombre original de la taberna anterior a la ocupación de la ciudad, cuando el joven de la bolsa metió la mano en ella y sacó un puñado de tomates maduros. Se los puso en la mano a su acompañante, sacó otro puñado para él mismo y los arrojó contra el cartel, gritando: «Dios salve al rey», a todo pulmón. «Dios salve al rey», corrió su amigo. Tenía peor puntería que la del otro, y dos de sus tomates chocaron contra la fachada de la taberna, mientras que otro cayó en la calle y se reventó contra el empedrado. El ataque había hecho que se soltara una de las esquinas del cartel de lona, que empezó a aletear dejando al descubierto una parte del cartel que estaba debajo, suficientemente grande como para presumir con bastante seguridad de que el nombre anterior era The King's Head. «Averiguaré cómo se llaman, mamá. Así lo podrás poner en el periódico», dijo Joanny en tono casual, y tras levantarse de un salto avanzó con resolución por la calle. «Joanny, diguer ais anunció». Marsali también se levantó de un salto, justo a tiempo de coger a Felicite del brazo e impedir que siguiera tras los pasos de su hermana. «Joanny». Joanny la oyó, vaciló y miró hacia atrás por encima del hombro, pero los jóvenes vándalos, que se habían rearmado con más tomates, también la oyeron. Sonrojados y excitados, cruzaron la calle a la carrera, arrojando sus tomates enloquecidamente contra Joanny, quien lanzó un chillido de pánico y corrió en busca de su madre. «¡Atrás!», gritó Briana con la voz tan alta como pudo, justo antes de que un tomate la golpeara en medio del pecho, donde se reventó dejando una mancha de zumo rojo y semillas viscosas. «¿Qué hacéis, imbéciles?». Marsali había empujado a las niñas a su espalda y se había plantado con firmeza en el terreno, con los puños apretados a los costados, lívida de furia. «¿Cómo os atrevéis a atacar a mi hija?», aulló. «¿Tú no eres la esposa del impresor?», preguntó uno de los jóvenes. Había perdido la cofia, tenía el pelo inmóvil en puntas apelmazadas y la cara empapada de sudor a causa del calor y de la excitación. Miró a Marsali entrecerrando los ojos y luego a las niñas. «Sí, eres tú, te conozco, jodida perra rebelde».
Malditas carroñeras, repuso su amigo jadeando. Se limpió la frente con la manga y luego se la remangó para mostrar su brazo razonablemente musculoso. Tirémosle, perdón, tirémoslas a todas al río, enseñémosle modales al impresor. Brice extendió cuán larga era, le sobrepasaba unos 10 o 12 centímetros de altura a ambos jóvenes y dio un paso hacia adelante. Largaos, mequetrefes, intervino con el tono de voz más amenazador que pudo. Ellos la miraron sorprendidos y luego se echaron a reír. Otra puta rebelde, ¿eh? Uno de los jóvenes la agarró del brazo rápido y con fuerza, y al unísono el joven que llevaba una bolsa al hombro la dejó caer al suelo, la levantó cogiéndola de las correas, la balanceó en el aire y golpeó con ella a Brianna a un lado de la cabeza. Brianna perdió el equilibrio, se tambaleó y se cayó. Aunque su contenido fuera blando, la bolsa en sí era pesada, y el repentino impacto hizo que lagrimeara y que se le congestionara la nariz. Los jóvenes reían a carcajadas. Ambas niñas gañían y Marsali seguía tratando de mantenerlas detrás de ella, al mismo tiempo que se movía en un obvio intento de patear a los beliacos. No consiguió acercarse a ellos antes de que uno de los jóvenes se inclinara, cogiera a Brianna de los tobillos y le levantara las piernas. «Agárrala de los hombros», le gritó a su amigo, quien lo obedeció de inmediato. Medio arrastrándola y medio cargando con ella, la condujeron hasta la orilla detrás de la línea de sauces que bordeaba el río. Brianna se debatía, pero no podía respirar. Los pulmones no le funcionaban y no podía encontrar dónde apoyarse con las manos o los pies para poder patearlos. Ay, a ver, Buineacha o Enteinteort. Busqué el significado, después se los digo. Se produjo un grito agudo y el hombre que le estaba cogiendo de los hombros la dejó caer. Llenó los pulmones de aire, agitó los pies hasta soltarlos, se aparcó rodando en el suelo y consiguió ponerse de rodillas, tratando de aferrarse a una piedra o una rama, algo que le sirviera para golpear a esos hijos de puta. Marsali estaba jadeando, con los dientes apretados y el cuchillo de Brianna en la mano. Los ojos de ésta seguían llenos de lágrimas, pero consiguió divisar a Joanny y a Fitzy en la orilla, cada una con un melón en la mano, y mientras se ponía de pie, Felicite arrojó el melón con toda su fuerza. La fruta cayó al suelo muy cerca de los jóvenes, pero rodó cuesta abajo lentamente y se detuvo a los pies de un arbusto. Los vándalos lanzaron una fuerte carcajada y uno de ellos se acercó a Marsali bailando. Intentó quitarle el cuchillo y la abofeteó con la otra mano cuando ella vaciló. Bree ya podía mover el cuerpo, se incorporó, cogió una piedra con la mano y se la clavó en la espalda con toda su fuerza al idiota que la había cogido de los tobillos. La roca alcanzó su objetivo. El joven hizo un ruido agudo y cayó de rodillas, maldiciendo sin aliento. Saludos, Yolanda, encantada de conocerte. Beso a todo México. Su amigo miró a Marsali, luego a Brianna y se apartó en actitud
despreocupada. Será mejor que le diga a su marido que se enmiende y tenga cuidado con lo que publica en ese periódico. Señora, le dijo a Marsali, el júbilo de la destrucción había quedado atrás, pero el enfado no. Saludó con un movimiento de la mano a las niñas que estaban apiñadas a la sombra de un sauce. Veo que tienen muchas pequeñas estúpidas. Igual podrían pasar sin una de ellas, ¿no? Sin advertencia previa, arremetió y pateó el melón que estaba en el suelo, que se reventó, desprendiendo jugo, semillas y trocitos. Brianna había vuelto a quedarse paralizada, aunque lo cierto era que los demás también. Después de un larguísimo instante, el joven al que había golpeado con la piedra se puso de pie, le dirigió una mirada torva y luego le hizo un gesto a su amigo con la cabeza. Se dieron la vuelta y se marcharon, apenas deteniéndose para recoger la bolsa de lona y sacudirla para que la pulpa de los tomates aplastados cayeran al suelo. Bueno, fin del capítulo 71. Vamos a saludar a Yolanda, a Susana. Hola Susana, encantada. Bueno, continúo. Capítulo 72. Una plegaria a San Dimas. Roger salió de la casa del reverendo Selverson en medio de un sonido de tambores. Estaba tan aturdido que por un momento no tuvo la menor idea de qué era lo que oía ni por qué. Pero después de parpadear bajo la luz del sol, vio a un soldado continental que doblaba la esquina y caminaba hacia él, no marchando, sino en actitud seria, con un gran tambor que llevaba a un costado para que no obstaculizara su andar, y a un paso tan tranquilo como su aspecto. Percibió movimientos en la calle, oyó unos pasos que avanzaban sin prisa, y cuando el tambor pasó a su lado, sin mirarlo siquiera de reojo, vio que otros hombres aparecían por la misma esquina, algunos con uniforme, que se paseaban y hablaban en pequeños grupos, y advirtió que procedían de la calle de la Media Luna, donde se encontraban las tabernas y los mesones. Aquel era el tambor del anochecer. ¿No se llama toque de Diana cuando es de noche? Ah, no, es toque de queda, que convoca a la tropa para que regrese a los cuarteles al final del día para cenar y descansar. La imprenta estaba situada en el distrito de St. Michael's, mientras que la casa del reverendo Selverson se encontraba en el otro extremo de la ciudad. Por eso no había advertido el tambor nocturno antes. El campamento del ejército estaba en ese lado. Incluso con esa explicación, el sonido del tambor hizo que se inquietara un poco. ¿Y por qué no? Pensó. A él también lo estaban convocando. La idea hizo que sonriera. Se puso el sombrero y salió a la calle. No volvió inmediatamente a la imprenta, aunque estaba ansioso por contarle a Bree las buenas noticias. Necesitaba estar un rato a solas, abrirle a Dios su desbordado corazón y formular las promesas de un pastor. Eran las últimas horas de la tarde y la ciudad estaba aplastada por el calor del día.
Solo su gozo podría explicar que fuera ajeno a las temperaturas. Aun así, le costaba mucho respirar, como si el aire estuviera hecho de mantequilla derretida, de modo que se dirigió a los muelles con la esperanza de encontrar un poco de brisa. Siempre había gente en los muelles, a cualquier hora del día o de la noche, pero a esa hora ya hacía bastante tiempo que la mayoría de los barcos fondeados habían descargado su mercancía, habían registrado sus productos y habían pagado las tasas de las aduanas, y que los sudorosos estibadores se habían retirado al lugar más próximo donde pudieron conseguir algún refrigerio. Y daba la casualidad de que ese lugar era la taberna de la Media Luna. Sintió la tentación de aplacar su sed antes de embarcarse en sus devociones privadas. No había estado descargando barcos con ese calor, gracias a Dios, pero tampoco estaba acostumbrado a la costa y a su viciada atmósfera tropical, aunque tenía otras prioridades. Estas prioridades se alteraron de pronto cuando divisó a Fergus al final del muelle mirando el agua que resplandecía bajo el sol de la tarde como la superficie de un espejo mágico. Fergus oyó los pasos de Roger y se volvió para saludarlo con una sonrisa. «¿Comment ça va?» «Ça va», respondió Roger con toda tranquilidad, pero luego una inmensa sonrisa se dibujó en su rostro de manera involuntaria. «Ça va très bien?» inquirió Fergus. «Más bien de lo que te imaginas», le aseguró Roger, y Fergus le dio una palmada en la espalda. «Ya sabía yo que iría bien», dijo, y a continuación metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de monedas y unos certificados de almacenes doblados. «La mitad de esto es tuyo, para que te compres otro abrigo negro», añadió, examinando con expresión crítica la ropa que llevaba Roger en ese momento, así como un pañuelo blanco se pasó la mano y el gancho por la parte superior del pecho para indicar la presencia de las típicas ínfulas blancas de los ministros presbiterianos. Roger contempló el dinero y luego a Fergus. «¿Has apostado a que aprobaría la entrevista?» «¿A cuánto estaban las apuestas?» 5 contra 3. «Pa mal. Entonces, ¿te ordenarás aquí?» Frunció un poco el ceño. «No hay problema, si lo haces pronto». «Creo que lo haré en Carolina del Norte, quizás en la iglesia de Davy Caldwell, o puede que aquí mismo, si consigo que vengan suficientes miembros del consejo. Pero ¿tú qué crees que va a suceder?» «Yo soy un journalist», respondió Fergus con un leve encogimiento de hombros. Tenía los ojos clavados en los mástiles de una embarcación lejana anclada en el puerto, más allá del río. «La gente me cuenta cosas. Tengo cierta información que no puedo publicar en el periódico. Por ejemplo». El corazón de Roger seguía feliz, pero había dado un latido extra. Fergus le dio la espalda al resplandor del agua y echó un vistazo rápido, pero muy meticuloso, con cierta despreocupación, al muelle. «Por fin he conseguido hablar con Monsieur Fawcett, más o menos a solas, y si bien estaba un poco achispado, lo que me ha dicho tenía bastante sentido». «¿Has oído hablar
de la isla de San Eustaquio? Vagamente. Está por allí, en alguna parte. Extendió el brazo hacia la dirección donde creía que se encontraban las Indias occidentales. Oui, afirmó Fergus con tranquilidad. Pertenece a los holandeses, y los holandeses fabrican y venden armas en San Eustaquio. Monsieur Fawcett nació en las islas y las visita a menudo. Su madre es holandesa y él todavía tiene familia allí. De modo que tú conocías a Monsieur Fawcett y él, non. Fergus negó con la cabeza. Conocí a un pescador de tiburones de Martinica. Quedó atrapado en una fortísima tormenta y su embarcación se averió. Un buque mercante lo recogió y lo trajo hasta aquí. El júbilo de Roger no se esfumó, pero quedó rápidamente relegado al fondo de sus pensamientos. Había discutido con Brianna tanto sobre la necesidad de contarles a Fergus y a Marsali lo que deparaba el futuro, lo que podría deparar. Se apresuró a corregirse, sintiéndose incómodo, como sobre cuál sería el mejor momento de hacerlo. Entre los nervios y la alegría del reencuentro y la inquietante inminencia de su entrevista con el presbiterio, el recuerdo hizo que se le acelerara el corazón de alegría, a pesar de la conversación que pronto tendría lugar. Ninguno de ellos se había animado a aventurarse en el peligroso terreno de la predicción, pero era evidente que había llegado el momento. ¿Cuándo? Preguntó con cautela. Estaba tratando de recordar la secuencia exacta de acontecimientos que le había descrito Frank Randall. El sitio de Savannah tendría lugar pronto, a principios de octubre, pero fracasaría y la región permanecería en manos de los británicos, aunque un tiempo después se produciría el sitio de Charleston, y ese sí tendría éxito, lo que dejaría a esa ciudad también en manos de los británicos. Hablé con él hace una semana, explicó Fergus con una sonrisa. Le compré la historia de sus aventuras por 6 peniques y nos hicimos amigos. Lo invité a Ron y nos convertimos en frères de cœur, hermanos de corazón. Creo que ese es el significado en francés, si no me falla la memoria. Verás, él solo hablaba francés, y si bien eso no es tan extraño por estos lares, los franceses de verdad sí lo son. Llevaba 6 meses sin hablar abiertamente con nadie. ¿Y qué te dijo abiertamente? El entusiasmo de Roger había vuelto a desaparecer, relegado por la curiosidad, así como una leve sensación de temor. Que habló con el capitán de un barco en la región de las islas de Barlovento. Un balandro, dijo, una embarcación pequeña. Lo habían alado. ¿No te impresiona mi conocimiento de la terminología náutica? Mucho, respondió Roger con una sonrisa. Bueno, es que bebimos bastante ron. Fergus miró con nostalgia la taberna de la media luna. Pero él también tenía prioridades, así que se volvió hacia Roger. En cualquier caso se detuvieron para pescar. Había cardúmenes de atún. Creo que dijo,
el propietario del balandro, también bebió ron con él y le contó que los franceses iban a mandar una flota en apoyo de los americanos. Él había visto la flota y había oído hablar de ella en un bar de Barbados. Agitó el gancho al ver la expresión de Roger. No me preguntes cómo llegó el rumor hasta allí. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Y que su plan era ir a Nueva York, pero que también estaban al tanto de en que los ingleses, continuó, planeaban bloquear la entrada de alimentos en Filadelfia, Boston y Nueva York. Hizo un gesto con el gancho que abarcaba desde los almacenes cercanos hasta una franja de campos fértiles que estaba al otro lado del río. Entonces, si resulta que los británicos ya estaban... Entonces, si resulta que los británicos ya estaban dirigiéndose hacia el sur, D'Estaing, me refiero al almirante francés, explicó, avanzará de inmediato en esa dirección. Y si lo que me ha contado es cierto, los buques franceses se dirigen precisamente hacia allí, hacia aquí. Roger tragó saliva y deseó haber prestado atención a sus impulsos más básicos y haber echado un trago antes. En realidad, repuso, se dirigen hacia Savannah. Los americanos van a atacar Savannah muy pronto. Fergus enarcó sus oscuras cejas al escucharlo. Roger tosió. De modo que los franceses están dirigiéndose hacia allí, prosiguió, a apoyar a las tropas del general Lincoln. Pero el general Lincoln está aquí. Roger, sin dejar de toser, hizo un gesto con la mano. Por el momento, accedió, y dejará una guarnición aquí, por supuesto, pero va a trasladar a un gran número de hombres a Savannah. De todas maneras, la expedición va a fracasar, terminó en un tono de disculpa, aunque luego sí que regresarán a esta ciudad, y en ese momento el general Cornwallis, creo que se llama así, bajará desde Nueva York. Clinton y Cornwallis sitiarán la ciudad y la conquistarán. Y creo que tal vez sería buena idea que tú y Marsali consideraseis no encontraros aquí cuando eso suceda. Los ojos de Fergus estaban muy abiertos, todo lo que era posible. Quiero decir, prosiguió Roger, tampoco es que tú te puedas esconder tan fácilmente. Esas palabras hicieron sonreír a Fergus, aunque solo un poco. No he olvidado cómo volverme invisible, le aseguró a Roger, pero es mucho más difícil hacer desaparecer a una esposa y 5 hijos, y no puedo dejar a Marsali sola al frente del periódico, con 2 niños que alimentar y la ciudad llena de soldados. Se pasó la manga por la cara perlada de sudor, resopló, hinchando las mejillas, y se sentó sobre una pila de cajones sucios de polvo blanco en la que alguien había escrito la palabra guano con trazos chapuceros. Entonces inquirió mirando a Roger de reojo. ¿Estás diciéndome que los británicos conquistarán Savannah y también Charleston? Por un tiempo, no permanentemente. Quiero decir, en realidad nosotros ganaremos la guerra. Pero todavía faltan 2 años para eso.
Fergus tragó saliva y Roger vio que se le movía la garganta y se le erizaba el vello de los delgados antebrazos que había dejado expuestos al subirse las mangas. Tú, Bri me contó que creía que tú sabías, empezó a hablar con cautela respecto a Claire, quiero decir, y nosotros. Roger se sentó sobre el cajón junto a Fergus, tomando la precaución de apartar del polvo blanco los faldones de su abrigo negro. Fergus hizo un movimiento con la cabeza, no como negando, sino como alguien que está tratando de sacudir sus contenidos para intentar encontrarles algún sentido. Como ya he mencionado, respondió y por un momento la sonrisa volvió a sus ojos. Estoy enterado de muchas cosas que no publico en el periódico. Se sentó recto y apoyó la mano y el gancho sobre las rodillas. Yo estuve con milord y milady durante el alzamiento. ¿Y tú sabías? Preguntó levantando una ceja, que milord me había contratado en París para que robara algunas cartas. Yo las leí y también oí hablar a milord y a milady en privado. Torció la boca en una fugaz sonrisa que luego se desvaneció. En realidad no lo creí, por supuesto, hasta la mañana anterior a la batalla, cuando milord me entregó la escritura de posesión de Lallybroch y me pidió que se la hiciera llegar a su hermana por todos los medios. Y luego, claro, milady desapareció. Fergus hablaba en voz baja y Roger se dio cuenta de algo que no había advertido hasta ese momento: la profundidad de lo que Fergus sentía por Claire, la primera madre que había tenido. Pero milord jamás decía que ella estaba muerta. No hablaba de ella, aunque cuando alguien lo presionaba, su hermana. Pensar en Jenny hizo que Roger sonriera. También Fergus. Sí, él nunca decía que ella estaba muerta, solo que se había marchado y luego regresó, señaló Roger en tono quedo. Oui, Fergus lo miró examinándole el rostro de manera reflexiva, como si estuviera asegurándose de quién era el hombre con el que estaba hablando. Y es evidente que tanto Brianna como tú sois lo mismo que milady. Una idea le pasó por la mente y abrió mucho los ojos. Les enfants, ellos, sí, los dos. Fergus soltó un comentario en francés que excedía en mucho la capacidad de Roger de traducirlo, y luego se quedó en silencio pensando. Con una expresión ausente, se metió los dedos entre los botones de la camisa y Roger se dio cuenta de que estaba tocando la medalla de San Dimas que siempre llevaba encima, el santo patrón de los ladrones. Roger se apartó para concederle un poco de privacidad. Dirigió la mirada hacia el río, luego más allá en dirección al puerto y al mar invisible que estaba a sus espaldas. Por extraño que pareciera, la sensación de paz con la que se había marchado de la casa del reverendo Selverson seguía acompañándolo, inmanente en las nubes que flotaban en el cielo gris y que empezaba a sonrosarse por los bordes, así como las suaves lamidas del agua contra los pilotes que estaban debajo de ellos. Me estoy quedando sin batería en el teléfono y
inmanente también en la silueta inmóvil de Fergus, con el gancho brillando sobre las rodillas y su larga sombra extendiéndose por el muelle. Mi hermano, te doy las gracias por él, pensó Roger, dirigiéndose a Dios. Gracias por todas las almas que has puesto en mis manos. Ayúdame a cuidarlas. Bueno, pues Fergus se enderezó y se sacó del pecho un gran pañuelo lleno de manchas de tinta con el que se limpió la cara. ¿Piensas que será en Wilmington o en New Bern? No estoy seguro. Roger se sentó a su lado sobre el cajón y sacó su propio pañuelo, que había lavado esa misma mañana, pero que ya estaba mugriento con las actividades del día. No había muchos escoceses allí. Se interrumpió y carraspeó. Tenía la garganta áspera por lo mucho que había hablado durante las últimas horas, y explicar a Frank, por no hablar de su libro, superaba en mucho las fuerzas de las que disponía en ese momento. Creo que es posible que los británicos intentaran algo en New Bern. Un oficial que se llama Craig y que era escocés. Pero si es así, ocurrirá bastante cerca del fin de la guerra. ¿Escoceses? Fergus enarcó una ceja al escucharlo. Luego le restó importancia con un gesto. C'est bien fait. De modo que pueda que en Wilmington. Pero no todavía. Se puso de pie y se estiró arqueando su delgado cuerpo hacia el cielo. El aire seguía espeso como la melaza, pero Roger sintió que su espíritu se había renovado. Entonces, vayamos a tomar una pinta de algo y puedes decirme dónde están las armas. Estás sentado encima, pero por supuesto vayamos a tomar algo. Fin del capítulo 73. Bueno, 72. Capítulo 73. Quédate conmigo. La llegada de Roger a la imprenta, un poco aturdido pero muy feliz, junto a Fergus, causó una conmoción tan grande que pasó bastante tiempo hasta que la gente dejó de hacer preguntas, el tiempo suficiente para que él pudiera contestar algunas de ellas. Sí, dijo por fin, después de que hubiera tomado la precaución de quitarse el pañuelo blanco y de colgarlo con delicadeza de las cuerdas para secar de la imprenta, para evitar que se perdiera o que se ensuciara con huellas digitales. Sí, repitió antes de aceptar una copa de jerez de cocinar, la bebida más festiva de la que se disponía en este momento. Es oficial. Me perdí acá. Los tres estuvieron de acuerdo. Me ordenaré formalmente en una iglesia y puede que haya que esperar hasta la primavera, pero me han declarado apto para convertirme en ministro de la palabra y el sacramento. ¿Eso es tan importante como para ser el Papa?, preguntó Joanny mirando a su tío con una reverencia inédita. Bueno, no me van a entregar un gorro elegante ni un báculo de pastor, respondió Roger sin dejar de sonreír. Pero, por lo demás, sí, igual de importante. Slainte levantó la copa en dirección a Joanny y luego a la de los demás, y se bebió todo el jerez. Pero eso sí, intervino con la voz ronca y los ojos lagrimeando ligeramente, la cosa ha estado a punto de salir mal. Tosió y rechazó con un gesto de la mano la botella de jerez que le estaban ofreciendo.
No, gracias, ya he bebido suficiente. Todo ha ido bien, el latín, el hebreo, el griego, los conocimientos de la escritura, de las escrituras y las pruebas de tener una buena reputación. Ni siquiera el hecho de estar casado con una católica ha hecho que dudaran ni un instante. La sonrisa de Briana, siempre que pudiera jurar con la conciencia limpia que jamás permitiría que me convencieran de incurrir en prácticas romanas. Briana rió. En su interior seguía temblando con la experiencia que había tenido lugar en la orilla del río. Pero ahora aquel episodio parecía trivial se había mitigado por la alegría que le hacía sentir la felicidad de Roger. La luz del hogar se reflejaba en sus cabellos negros y les daba un fulgor verde a sus ojos. Él estaba radiante, pensó ella, y era cierto, como una libélula bailando bajo los árboles. ¿A qué prácticas romanas se referían?, preguntó. Llevaba un tiempo bebiendo brandy y le pasó su copa a él. ¿Sacrificar niños en el altar y beber su sangre? No, sobre todo conspirar con el Papa. ¿Conspirar con qué objetivo? Habría que preguntarle al Papa, respondió él antes de echarse a reír. No, en serio, dijo, lo único que ha supuesto un problema serio ha sido el canto. ¿El canto? Es cierto, el canto, inquirió ella perpleja. Es cierto, los católicos cantamos, pero tú también. Sí, ese ha sido el problema. Su expresión divertida se aplacó un poco, pero sin desaparecer del todo. No sé cómo lo averiguaron, pero sabían que yo cantaba himnos durante las misas que celebraba en la iglesia del cerro. ¿Y pensaban que no debías hacerlo?, quiso saber Marsali, frunciendo el ceño. ¿Los presbiterianos no cantan? En el templo no. Hoy en día no. Las palabras hoy en día no produjeron una mínima perturbación en el aire. Briana notó que Fergus y Marsali intercambiaban una mirada y aunque ninguno de los dos alteró sus expresiones tolerantes y risueñas, ella lo sintió como el pinchazo de una espina. Lo saben, ella y Roger jamás lo habían discutido, pero por supuesto lo sabían. Fergus había vivido con sus padres antes del alzamiento y en Lallybrook después del Culloden, cuando su madre se marchó. Y por supuesto también lo sabían el joven Ian y Jenny, y Rachel se preguntó. Roger actuaba como si no hubiera pasado nada. Estaba relatando lo que habían señalado los distintos ministros respecto a la pecaminosa actividad de cantar los domingos. Mucho más en un templo, con invitaciones de las declaraciones de cada uno de los clérigos. ¿Y qué has contestado tú a esos comentarios?, preguntó Fergus. Se había reído tanto que tenía la cara roja, había perdido la cinta del pelo y las trenzas prácticamente se habían deshecho y le caían sobre los hombros en oscuras ondas moteadas de plateado. Con sus rasgos afilados y sus ojos hundidos, a Briana le pareció que se asemejaba a una especie de hechicero, tal vez como un Gandalf joven antes de encanecer. Bueno,
Yo les he dicho que, dado el estado de mi voz, y les he explicado cómo había ocurrido, se tocó la blanca cicatriz que le había dejado la cuerda, todavía visible en su garganta. He admitido que tal vez estuviera errado, pero que no creía que nada de lo que hiciera en la iglesia podría calificarse como una canción. He reconocido que había cantado himnos con el método de llamada y respuesta, pero eso sí es legítimo en los templos presbiterianos. Y por último, el único que estaba preocupado por ello era el reverendo Silverson. Y los demás han terminado imponiendo su autoridad. Lo extraño, añado yo, extendiendo la copa para que le sirvieran cualquiera que fuera la bebida que estaban ofreciéndole en ese momento, ha sido que el que ha marcado la diferencia ha terminado siendo tu padre. Como es habitual en él, repuso Brianna secamente, ¿qué demonios ha hecho esta vez? Ser como es, nada más. Roger se echó hacia atrás, relajado, y la miró a los ojos con una expresión todavía risueña, pero más tranquila, con una suavidad en las profundidades de su mirada que le daba a entender que le apetecía estar a solas junto a ella. El reverendo Thomas ha observado que, puesto que yo era el yerno del coronel Fraser, ordenarme como ministro ejercía una influencia positiva en el coronel. Y de esa manera, en muchas otras almas, ya que tu padre es el patrón de ellas. Y da la casualidad de que el reverendo Silverson conoce a tu padre y lo tiene en gran estima, a pesar de que es papista, de modo que extendió la mano y la giró para indicar cómo las opiniones se habían vuelto a su favor. Bueno, a papá le vendría bien un sacerdote más que a la mayoría de la gente. Todos se echaron a reír, esto lo dice Marsali. Todos se echaron a reír y Brianna los imitó, pero no pudo evitar preguntarse qué opinaría su madre al respecto. Solo son 2 docenas de armas, explicó Roger, quitándose el abrigo negro en el altillo antes de cenar. Pero rifles, no mosquetes. No tengo ni idea de su calidad porque están cubiertos de grasa, envueltos en lona y enterrados bajo casi 100 kilos de guano de murciélago jamaicano. Pero no te rías, no bromeo. No me río, respondió ella, riéndose. ¿De dónde demonios las han sacado? Dame eso, lo bajaré y lo colgaré en el armario para orear la ropa. Huele a guano de murciélago. Terminó la frase Roger y asintió mientras le pasaba el abrigo flojo y húmedo. Y sudor, mucho sudor. Ella observó el torso y la camisa blanca que se había pegado a su piel y se dio la vuelta para sacar una camisa limpia. Bueno, como mínimo está seca. Sí, qué asquito. Las armas... camisa limpia del baúl. Las armas, insistió ella mientras se la pasaba. Ah, Roger se quitó la camisa empapada con un suspiro de alivio y permaneció un momento con los brazos extendidos, dejando que la débil brisa procedente del río le lavara la piel desnuda con su frescura. Oh, por Dios, las armas. Bueno, ¿recuerdas que Fergus nos contó que el tal Brumby
importaba la mitad de la melaza y hacía contrabando con la otra mitad. Ay. Sí, bueno, por lo visto el señor Brumby no solo hace contrabando con melaza. ¿No hablas en serio? Brianna lo miró fijamente, entre encantada y consternada. ¿Trafica con armas? Y es posible que con cualquier otra cosa que le reporte beneficios, aseguró él mientras se hundía en los pliegues de la camisa nueva. Al parecer tu potencial empleador es uno de los principales contrabandistas de las Carolinas, según un tal Monsieur Fawcett, quien también incurre en esta actividad. Pero Lord John piensa que es un Tory leal. Me refiero a Brumby. Es probable que lo sea, repuso Roger mientras doblaba hacia atrás uno de los puños de la camisa, aunque también es muy posible que su lealtad sea cuestionable. No sabemos qué planeaba hacer con las armas una vez que las obtuviera, pero no creo que el ejército británico dependa de Brumby para su arsenal. Voy a tomar un poquito de agua que me pica la garganta. Ahí está. Acá. Bree vertió agua en el aguamanil y le pasó una toalla a Roger. Luego cerró la tapa del baúl y se sentó encima, observándolo mientras él se quitaba la arena, la sal y el polvo de Charleston de la cara, y se secaba el cabello suelto y empapado de sudor. Entonces, ¿dices que las armas que tú y Fergus acabáis de adquirir proceden de San Eustaquio? Según afirmó Monsieur Fawcett, bajo la influencia de una generosa cantidad de ron y de oro, no sé cuán fiable puede ser una información obtenida mediante sobornos, pero sí sé, o mejor dicho, Fergus sabe que la mayoría de los contrabandistas profesionales son justo eso, es decir, profesionales. No practican esta actividad para apoyar a un bando de la guerra contra el otro, obtienen beneficios de donde pueden y en muchos casos eso implica negociar con los dos bandos, y da la casualidad de que yo le había entregado a Fergus la suficiente cantidad de oro como para sobornar a Monsieur Fawcett, quien facilitó una reunión entre Fergus y el propietario de un pequeño navío mercante que traía armas a Charleston desde San Eustaquio a través de Jamaica. Et voilà, terminó sacudiendo la toalla. Vale, exclamó Bree, sonriendo. Entonces, si es cierto que Brumby trafica con armas para los americanos, al menos no le causaremos ningún perjuicio robándosela y entregándoselas a papá. Estoy haciendo un gran esfuerzo para no analizar de ningún modo la moralidad de la situación, respondió él secamente antes de dejar caer la toalla sobre el baúl al lado de ella. Al menos querría que la ceremonia de ordenación tenga lugar antes de que el presbiterio de Charleston se entere. Su esposa hizo un gesto de obediencia y se pasó los dedos por los labios como si cerrara una cremallera. Y bien, ¿qué habéis hecho tú y Marsali hoy?, preguntó él para cambiar de tema. Para su sorpresa, ella mudó su rostro. Yo no sé cómo contártelo.
Lo miró de reojo, entre desconcertada y avergonzada. Roger se sentó sobre un barril de barniz, se inclinó hacia adelante y le cogió la mano, apretando entre las suyas sus largos y fríos dedos. No intentó decir nada, sino que la miró a los ojos y sonrió. Después de un momento, ella también sonrió, aunque su sonrisa no era más que una sombra fugaz en la comisura de los labios. Apartó la mirada, pero sus dedos elegantes y manchados de tinta se giraron y se entrelazaron con los de él. Me han humillado, dijo por fin. Hacía mucho tiempo que no le temía tanto a un hombre. ¿Un hombre? ¿Quién? ¿Qué te ha hecho? La idea de que alguien pudiera lastimarla había hecho que apretara con fuerza los dedos de su esposa. Ella negó con la cabeza y apartó la mirada. Se había ruborizado. No eran más que un par de capullos, jóvenes capullos, lealistas nada menos. Le contó que los patanes habían manchado el cartel de la taberna y que luego las habían atacado a ella y a Marsali. En realidad no nos han lastimado, me han empujado al suelo, uno de ellos me ha cogido de los pies, el cabrón, y luego han empezado a arrastrarme hacia el río, diciendo que me tirarían al agua. La voz se le había vuelto más gruesa y Roger detectó la furia que se ocultaba en ella. Eran dos, Bri, no podrías haber parado a los dos juntos. Por Dios, si yo hubiera estado allí. Ella se estremeció durante un instante y le apretó la mano con fuerza. Eso, empezó a decir, pero se vio obligada a detenerse y tragó saliva. Eso fue lo que me dijo papá después de que Stephen Bonnet me violara. Que yo no podría haberlo detenido, aunque hubiera peleado con todas mis fuerzas. Es cierto, se apresuró a afirmar Roger. Ella se miró la mano y él se dio cuenta de que se la estaba apretando tanto que los dedos, que habían estado aferrados a los suyos, se habían soltado con fuerza, ante la fuerza y la presión de la presión y estaban estirados hacia afuera como crayones. Carraspeó y se las soltó. Lo siento. Ella soltó una carcajada débil, ya sin ningún sentido del humor. Sí, dijo tras un instante, lo que me hizo papá se parecía bastante, solo que mucho más fuerte y a propósito. Tenía rubor en las mejillas y los ojos clavados en las manos que ahora habían juntado sobre su regazo. Me entraron ganas de matarlo. ¿A Stephen Bonnet? No, a papá. Esbozó una sonrisa ligera y burlona. A él no le importaba. Era lo que él quería, que yo tratara de matarlo, pero que comprendiera que no podía hacerlo y de esa manera tuviera que comprender que no podría haberlo hecho. Me humilló y me asustó, y no le importó que lo odiara por ello, siempre que entendiera que no había sido culpa mía. Y también entendió lo que tú me dices. Y también entiendo lo que tú me dices, continuó. Lo entiendo. En ese momento volvió a mirarlo directamente a los ojos, pero la cuestión es que por lo general soy capaz de hacer retroceder un poco incluso a los hombres, o al menos obligarlos a que se detengan un momento, y entonces puedo distraerlos para que hagan otra cosa o para que se vayan. Me refiero a que se miró el cuerpo e hizo un gesto con la mano. Soy más alta que la mayoría de los hombres
y soy fuerte, las veces que he tenido problemas con algún hombre en el cerro, no ha sido capaz. Perdón, me perdí. Las veces que he tenido problemas con algún hombre en el cerro, he sido capaz de asustarlo. Y esta tarde, cuando no ha dado resultado, me he quedado, no me lo esperaba, concluyó abruptamente. En una situación como esa, el tacto no sirve de nada. Roger reprimió su propia furia. No podía hacer nada respecto a aquellos chicos, a menos que se encontrara cara a cara con esos cabroncetes, y que Dios los ayudara en ese caso. Pero Brianna tal vez sí podía hacer algo por ella. Lo que ocurre en el cerro, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, no tiene que ver solo con tu propia presencia física, por intimidatoria que sea para algunos hombres, añadió con una breve sonrisa. Cuando un hombre retrocede, a veces es por ti, de acuerdo, pero en ocasiones es porque tu padre está detrás de ti. Se encogió de hombros tomando la precaución de no añadir o yo. Quiero decir, en un sentido metafórico. Bree se sonrojó y su rostro adoptó una expresión indescifrable, lo que obligó a Roger a hacer un esfuerzo consciente por no continuar por ese camino. Con un Fraser encolerizado había que obrar con cautela, tanto si se trataba de Mandy o como de Jamie. Era más fácil, claro, cuando eran los bastante pequeños como para poder cogerlos, llevarlos a algún lugar tranquilo o amenazarlos con atizarlos en el trasero. Por suerte, si bien Jamie y Claire eran el día y la noche en cuanto a su carácter, ambos eran lógicos y justos, rasgos que su hija había heredado. Ella emitió un suave zumbido con la garganta, inhaló profundamente y su rostro se serenó. Lo sé, repuso antes de enarcar las cejas en un breve gesto de disculpa. Lo sabía, quiero decir, pero no lo había pensado. Pero sí mataste a Stephen Bonnet, señaló él a modo de paliativo. Él no le tenía miedo a tu padre. Sí, después de que tú y papá lo atraparais, lo maniatarais y dejarais a los buenos cuidados de Wilmington vigilándolo en el río, ella bufó. Aunque yo hubiera estado muerta de miedo, eso no habría tenido importancia. Y lo estabas, intervino él. Yo estaba presente. En las primeras horas de aquella tarde, Roger la había llevado por la brillante agua marrón en un pequeño bote sucio, con escamas de pescado y manchado por el barro que le daba su color al río. Aquella vez, Brianna se había sentado enfrente de él Perdón. Aquella vez, Brianna se había sentado enfrente de él con la pistola en el bolsillo, y Roger vio en el recuerdo su brazo rígido como el hierro aferrando el arma, así como la suave pulsación de su garganta que latía como la del ruiseñor. Había sentido el deseo imperioso de repetirle que no tenía que hacerlo, que si no podía soportar la idea de que Stephen Bonnet se ahogara, el propio Roger se encargaría. Pero ella estaba decidida y él sabía que jamás abandonaría
una tarea que pensaba que era suya, de modo que remaron hasta el muelle, en un silencio más estruendoso que los cantos de las aves, el chapaleo de la marea y el eco de un tiro aún no disparado. Gracias, dijo ella en voz baja, y él notó que sus ojos brillaban con unas lágrimas que ella no dejaba que se derramaran porque odiaba mostrarse débil. No trataste de impedírmelo. Lo habría hecho si hubiera creído que había alguna probabilidad de que me hicieras caso, replicó él con brusquedad. Pero los dos sabían que no era cierto, y ella le dio un apretón en la mano. Luego se la soltó e inspiró profundamente. También estaba Rob Cameron, añadió Brianna, y los chalados que se encontraban emboscados en Lallybroch queriendo secuestrar a los niños. Yo no podía haberme enfrentado a ellos sola, y gracias a Dios por Ernie Busham y Lionel Menzies. Pero sí le asesté a Rob un golpe en la cabeza con un bate de cricket pequeño que hizo que se desmayara. Lo miró con la insinuación de una sonrisa real. De modo que ya ves. Bien hecho, intervino él en voz baja y haciendo un esfuerzo consiguió reprimir tanto la furia que volvía a sentir contra Cameron como la culpa de no haber estado allí. Mi valiente muchachita. Ella se rió, se echó a reír y se limpió la nariz con el dorso de la mano libre. Ya sabía que eras un buen marido, dijo ella, y serás un gran pastor. Se inclinó hacia adelante y él la estrechó en sus brazos, sintiendo el peso cálido y contundente de su cuerpo. Gracias, respondió en voz baja, apoyando los labios en sus cabellos lisos y cálidos. Pero no puedo ser ninguna de esas cosas si estoy solo. Ella guardó silencio un momento, luego se apartó lo bastante para mirarlo con la cara surcada de lágrimas, pero pero solemne y hermosa. No estarás solo, prometió incluso, si Dios no está conmigo. No estarás solo, prometió. Incluso si Dios no está conmigo cuando lo necesites, yo sí lo estaré, justo detrás de ti. Bueno, fin del capítulo 73. Voy a tomar un poquito más de agua. Bueno, continuamos a ver qué pasa. Capítulo 74. El rostro del diablo. Roger subió al altillo con la escalera, lo que sorprendió a su esposa que estaba gateando. ¿Qué buscas? Le preguntó. El calcetín de Mandy, respondió ella antes de sentarse sobre sus talones, soltando un pequeño gemido. ¿Eres consciente de que la gente se refiere a una cosa o a otra como una tarea que implica agachar el riñón? Y no es ninguna exageración cuando se trata de hacer la colada. ¿Y tú qué buscas? A ti. Miró hacia atrás por encima del hombro, pero por el momento la imprenta estaba desierta, aunque alcanzaba a oír voces en la cocina. Fergus me ha pedido que lo acompañe a hacer un recado y que lleve un cuchillo. Así que se me ha ocurrido darte esto para que lo cuides.
Ya sabes, en caso de que vayamos a encontrarnos con un salteador de caminos, para que nos cuente su historia y podamos publicarla en primera página, añadió, tratando de bromear y de tomárselo a la ligera. Pero su sentido del humor no le gustó a su esposa lo más mínimo. Ella apoyó la mano en un barril de barniz para ponerse de pie y le clavó a su marido una mirada azul oscura de sospecha. Sin dejar de observarlo, ella cogió el papel que él tenía en la mano, lo desplegó y solo apartó la mirada para leerlo. ¿Qué es? Un certificado de depósito. Ya habías visto alguno, ¿no? Tu padre guarda unos cuantos en su caja fuerte. Es cierto, repuso ella mirándolo fijamente. ¿Por qué tienes un certificado de depósito en un almacén de Charlotte? Porque, por lo que yo o Frank Randall sabemos, no tendrá lugar ninguna batalla importante en Charlotte. Envié allí el guano, pensé que nadie lo notaría, y así fue. Ella examinó el certificado en detalle y él advirtió que se había dado cuenta de que había puesto tanto el nombre de ella como el suyo. En esas circunstancias daba la impresión de que eso no le parecía muy reconfortante. Bueno, concluyó él con efusividad, estaremos de regreso antes de la cena. Ah, el calcetín de Mandy está allí, bajo el apagavelas. Como no le parecía adecuado que un ministro aún no ordenado se paseara con un abrigo negro y un gran cuchillo en el cinturón a la vista de todos, Roger se vistió con su segundo mejor abrigo, una prenda marrón bastante raída que tenía un zurcido visible en la manga y botones de madera. De nada, chicas, tengo que seguir leyendo. Me duele un poco la garganta, pero no importa. Seguimos. Fergus le dirigió una mirada de aprobación. Sí, muy bien. Pareces alguien listo para hacer negocios. El tono de su voz dejaba claro a qué clase de negocios se refería. Pero Roger imaginó que se trataría de una broma. Oh, ¿de modo que se supone que voy a ser tu guardaespaldas? Roger aceleró el paso para ponerse a la altura de Fergus, quien llevaba la misma ropa que se ponía para imprimir, pero con un abrigo azul encima que era un poco mejor que el de Roger. Esperemos que no lleguemos a este punto, respondió Fergus, pensativo, pero es conveniente estar preparado. Roger se detuvo de repente y cogió a Fergus de la manga, obligándolo a que lo esperara. ¿Te importaría decirme a quién vamos a ver y cuántos son? Por lo que sé, solo a uno, lo tranquilizó Fergus. Se llama Percival Bishop. Beauchamp. Beauchamp. Ese nombre no parecía una versión dieciochesca de un gángster, un pirata peligroso o un contrabandista de mercancías que no pasaban por la aduana. Pero los nombres podían ser engañosos. La semana pasada un soldado me trajo una carta, continuó Fergus, presumiblemente, a modo de explicación. No estaba uniformado, pero de todas maneras me di cuenta,
y creo que pertenecía al ejército británico, lo que me pareció un poco extraño, muy extraño, aunque en ocasiones se veía a algún que otro ¡ay! Casaca roja en Charleston. Por lo general se trataba de mensajeros que se dirigían al cuartel del general Lincoln, casi siempre con misivas amenazadoras en las que instaban al general a reconsiderar su situación. Fergus hizo un gesto como restándole importancia por el momento a la cuestión del soldado portador del mensaje. El remitente era Monsieur Beauchamp, quien anunciaba que iba a fijar su residencia en Charleston durante un breve periodo y requería el honor de una breve visita a su hotel. ¿Tú conoces al tal Beauchamp?, preguntó Roger con curiosidad. El nombre le sonaba de algo. No será pariente de Claire, ¿verdad? Fergus lo miró alarmado. Seguro que no, dijo, aunque su tono no transmitía la misma seguridad. Es un apellido francés bastante común, pero sí lo conozco. Entiendo que no es una relación del todo cordial, ¿o me equivoco? Roger se tocó el cuchillo que llevaba en el cinturón y se trataba de un puñal de las Highlands que le había dado Jamie, una impresionante arma blanca de más de 30 centímetros de largo, con una empuñadura curva en la que estaban grabados el nombre de San Miguel y una imagen pequeña del arcángel. En cierta manera, admiraba la capacidad de los católicos de buscar la paz con sinceridad mientras reconocían pragmáticamente que la violencia a veces era necesaria. Una breve expresión risueña cruzó los rasgos saturninos de Fergus. No, pero déjame decirte una cosa. Este Beauchamp ha intentado hablar conmigo en numerosas ocasiones, ofreciéndome diversas cosas, pero sobre todo la verdad, o lo que él asegura que es la verdad, acerca de mis padres. Roger lo miró. Hasta un huérfano tiene que haber tenido padres en algún momento, repuso Fergus, encogiendo un hombro. Yo jamás he podido saber nada sobre los míos y me permito durar de que Monsieur Beauchamp lo sepa. Pero en este caso, ¿por qué finge que sí? No lo sé, pero creo que pronto lo averiguaremos. Fergus parecía tristemente resignado a esta perspectiva. Cuadró los hombros preparándose para iniciar el camino, pero la mano de Roger seguía agarrándolo de la manga. ¿Por qué?, preguntó Roger en voz baja. ¿Por qué molestarnos en hablar con él? Fergus tragó saliva y su nuez de Adán se balanceó en su delgada garganta, pero miró a Roger a los ojos. Si van a privarme de mis medios de vida, si no puedo seguir siendo un impresor, entonces debo encontrar un nuevo lugar, un nuevo modo de mantener a mi familia y de protegerla, se limitó a contestar. Tal vez Monsieur Beauchamp pueda indicarme el camino. El domicilio del misterioso Monsieur Beauchamp se encontraba en un caserón imponente de la calle Hassel, y cuando Fergus golpeó la puerta los atendió un mayordomo cuya librea era posible que costara más que Bonnie, el nombre con el que Fergus había bautizado su imprenta. Tan digno personaje no dejó traslucir ninguna señal de que estuviera preguntándose por qué dos vagabundos se habían presentado a la puerta de la residencia de su amo,
sino que al escuchar el nombre de Fergus hizo una reverencia y los invitó a pasar. Era un día caluroso y las gruesas cortinas de terciopelo estaban corridas para impedir lo máximo posible que entrara el calor. También evitaba la entrada de luz, y el salón al que los hicieron pasar estaba tan oscuro que la única lámpara encendida en una mesa cerca de la ventana resplandecía como una perla en el interior de una ostra. Roger se sentía como si él mismo estuviera dentro de una ostra, rodeado de una humedad viscosa y opresiva que se le pegaba una y otra vez a la piel como si se tratara de mucosidad. Era cierto que la habitación en la que los habían encerrado no se encontraba a una temperatura tan bochornosa como la de las piedras de la calle, pero tampoco estaba mucho más fresca. Es como si nos escalfaran en lugar de freírnos, le susurró a Fergus antes de secarse la cara con el pañuelo de encaje que había olvidado reemplazar por una bandana de trabajador. Fergus, durante un instante confundido, lo miró y parpadeó, pero antes de que Roger pudiera explicarle, se abrió la puerta y Percival Beauchamp entró con una sonrisa. Roger no sabía qué esperaba, pero a este sujeto desde luego no. Beauchamp, para empezar, no era francés. Cuando lo saludó con gran cortesía, oyó la presentación de Roger que hacía Fergus y le agradeció efusivamente que hubieran acudido. Su voz era la de un inglés educado, pero no en Eton o en Harrow. A Roger le pareció detectar rastros de un acento subyacente procedente de alguna zona próxima a las orillas del Támesis. Southwark o tal vez Lambeth. Perdón, iba ataviado según la última moda parisina, y al menos eso era lo que suponía Roger, con puños de 15 centímetros, un chaleco de seda amarillo con golondrinas bordadas y mucho encaje. Además no llevaba peluca, tenía el cabello oscuro y muy rizado, atado hacia atrás de manera informal con una cinta de seda color ciruela. Les agradezco su amabilidad, monsieur. Permítame que les ofrezca un poco de vino. No, repuso Fergus, le cambié el nombre. Sacó de su bolsillo un pañuelo manchado de tinta y se limpió la transpiración que se acumulaba sobre los pómulos salientes. Esto es como un baño turco. He venido a escuchar lo que tiene que decir, monsieur. Hable. Beauchamp frunció los labios como si fuera a silbar, pero luego se relajó, sin dejar de sonreír, y le señaló un par de recargadas sillas de brocado cerca del hogar vacío. También se acercó a la puerta y, a pesar de la negativa de Fergus, ordenó que llevaran algún refrigerio. Una vez que el mayordomo apareció con una bandeja de pastelitos y una licorera de negus con hielo, Beauchamp le indicó que les sirviera una copa a cada uno, y luego se sentó frente a ellos. Si bien sus ojos se posaban de un modo fugaz en Roger, toda su atención se había centrado en Fergus. Como ya le comenté en una ocasión anterior, monsieur, deseo que se familiarice con las circunstancias de su nacimiento. Son hechos un poco dramáticos y me temo que es posible que a algunos de ellos les resulte triste, por lo que le pido disculpas.
Taistoy, en francés, tais-toi, replicó Fergus bruscamente. Roger no entendió todo lo que dijo a continuación, pero le pareció que estaba invitando a Beauchamp a cagar una y otra cosa, tal vez la verdad por el trasero. Beauchamp parpadeó, pero se recostó en su asiento, tomó un sorbo de vino y se secó los labios. «Usted es el hijo de la Comtesse Saint-Germain», declaró, y luego hizo una pausa, pero si esperara alguna reacción, como si esperara alguna reacción. Fergus se limitó a mirarlo fijamente. Roger sintió que unas gotas de sudor le corrieran por la espalda como el agua de un cubo de hielo derritiéndose, y su madre se llamaba Amélie Elise Lavigne Beauchamp. Roger oyó la repentina respiración de Fergus. ¿Conoce a ese hombre? Beauchamp parecía sorprendido pero entusiasmado. Se inclinó hacia adelante con una expresión reconcentrada en el rostro, que había adoptado un tono nacarado a la luz de la lámpara. «Je connais une jeune fille de ce nom, Amélie». Perdón mi francés, lo informó Fergus. «Mais elle est morte». Hubo un momento de silencio, solo interrumpido por el rumor lejano de las tareas del personal doméstico de la casa. «Sí, está muerta», Beauchamp confirmó con una voz amable, pero Fergus dio un respingo como si le hubiera picado una avispa. Beauchamp inspiró larga y lentamente y luego se inclinó hacia adelante. «Ha dicho que la conocía». Fergus asintió una vez con el movimiento brusco impropio de él. La conocía de nombre, no sabía que era mi madre. Vio de reojo la expresión de sorpresa de Roger y se volvió hacia él, volteando el nombre en dirección a Beauchamp, el mensajero de noticias indeseables. «En los burdeles nacen muchos niños, mon frère, por muchas precauciones que se tomen para evitarlo. A los que son lo bastante bonitos como para poder obtener beneficios de ellos, en pocos años los conservan». «¿Y el resto?», preguntó Roger sin querer saber la respuesta. «Yo era lo bastante bonito», respondió Fergus en un tono lacónico. «Y cuando llegué a una edad en la que no me salían moratones fácilmente, ya sabía cómo cuidarme en la calle». Roger bajó la mirada y notó que las puntas de los dedos de los pies de Fergus estaban clavadas con fuerza en la alfombra a través de los zapatos. «Como hay bebés, hay putas con leche». Las que habían perdido a un hijo a veces amamantaban a otros bebés. Si una puta tenía que ir a atender a un cliente y su hijo tenía hambre, se lo pasaba a otra jeune jolie. Phil. Los pequeños llamaban mamá a cualquiera de las putas, añadió en voz baja mirándose a los pies, a cualquiera que accediera a alimentarlos. No pareció que estuviera dispuesto a seguir hablando. Roger carraspeó y Beauchamp lo miró como si estuviera sorprendido de que siguiera allí. «¿Cómo y cuándo murió Amélie Beauchamp?», quiso saber Roger en tono cortés. «Durante un brote de difteria», explicó Beauchamp, en el mismo tono. Nosotros no sabemos exactamente cuándo». «Ya veo». Roger miró de reojo a Fergus,
quien seguía con la mirada clavada en los trazos ramificados del estampado de la alfombra, sin decir nada. ¿Y Monsieur le Comte? La pregunta hizo que Percival Beauchamp pareciera relajarse. Eso tampoco lo sabemos. Monsieur le Comte acostumbra a desaparecer de París durante distintos espacios de tiempo, y a veces días y a veces meses, y en ocasiones durante un año o más sin que haya ningún indicio de dónde ha estado. Pero la última vez que lo vieron fue hace más de 20 años, y las circunstancias de su desaparición son tan notables que las probabilidades de que realmente esté muerto son lo bastante considerable como para que un magistrado declare en el caso de que su heredero presentara tal solicitud. A pesar de que tenía todo el cabello empapado en sudor, Roger sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Era probable que lo mismo hubiera ocurrido con Fergus, quien levantó la mirada con brusquedad al escuchar esas palabras. A menos que mis conocimientos de la ley francesa hayan quedado desactualizados, un bastardo no puede heredar propiedades. O cuando dice usted heredero, ¿se refiere a otra persona? Beauchamp le sonrió una sonrisa de felicidad evidentemente genuina. Levantó una campanilla de plata que descansaba en la bandeja del refrigerio y la hizo sonar. En pocos instantes se abrió la puerta, dejando entrar una bienvenida ráfaga de aire y luz del pasillo, así como un caballero alto y ataviado con un traje gris muy elegante, pero de corte inglés, no francés. Roger supuso que se trataría de un abogado. Tenía todo el aspecto de serlo y llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. Señor Beauchamp, dijo saludando con un movimiento de la cabeza a Percival. Y usted, señor, debe ser Claudel, si puedo utilizar su nombre original. No puede, señor. Fergus se había enderezado de golpe en el asiento y estaba moviendo los pies, dispuesto a marcharse. Roger pensó que no era una mala idea y empezó a incorporarse él también. Ya voy, hija. Perdón, deben haber hecho la cena. Roger pensó que no era una mala idea y empezó a incorporarse él también, pero el recién llegado extendió la mano para detenerlo, mientras con la otra dejaba la carpeta sobre la mesa y la abría. En su interior había un solo documento bastante antiguo, a juzgar por su aspecto manchado y amarillento, pero tenía un gran sello rojo de lacre y numerosas firmas con tantas florituras que parecía como si un pulpo diminuto hubiera mojado sus tentáculos en tinta y hubiera caminado por el papel. Sin embargo, el texto escrito en la parte superior del documento, en francés, era claro y formal. Contrato de matrimonio, celebrado este día, 14 de agosto del año del Señor 1735, entre Amélie Élysée Levigne Beauchamp, soltera, y Leopoldo Georges Simon Gervais Recoxy Le Comte Saint-Germain. Usted no es un bastardo, repuso Percival Beauchamp. Sonrió con calidez a Fergus. Permítame que lo felicite.